producto de la mutación que ocurre en las células normales por distintos factores ambientales, factores genéticos, factores propios de la persona, exposición a químicos, radiación, una serie de teorías que hay últimamente en relación con la génesis del tumor, ¿ya? El problema es que el tumor hace masa, o sea, es lo que se llama bulk, de masa, ¿ya? Y la masa, obviamente tenemos que tratarla con los usuales procedimientos o tratamientos habituales, como son cirugía, radioterapia, quimioterapia, y con eso conseguimos la regresión tumoral, o sea, el tumor se achica. Pero si es un tumor maligno, generalmente se acepta que la restricción o la resección total muchas veces es difícil. Entonces viene lo que se llama la recurrencia tumoral. El tumor vuelve a crecer. Eso es particularmente muy frecuente con los gliomas. También pasa con los tumores de hipófisis, con los adenomas. De igual forma lo hemos visto con algunos meningiomas que recidivan, especialmente los malignos, porque los meningiomas son de 3 tipos y vamos a ver después. Una vez que nosotros hemos hecho, digamos, la resección tumoral, hemos sacado el tumor, entonces el tumor puede redireccionar, ¿ya? Puede redireccionar, eso es ya conocido, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos nosotros? Bueno, tenemos que hacer seguimiento anual, hacer tomografías si el paciente convulsiona o tiene síntomas clínicos, hacer resonancia, y uno encuentra nueva masa tumoral, y es bastante sorprendente, ¿no? Pero ¿cómo es que se plantea el origen de estos tumores? A través de la presencia de protooncogenes que todos tenemos. Esos protooncogenes se transforman en oncogenes si es que, por alguna razón, los genes supresores, o sea, los que están inhibiéndolos a los oncogenes, dejan de actuar. Entonces, hay circunstancias de la persona, del medio ambiente, donde se suprime digamos, esta capacidad de inhibir el crecimiento tumoral, y entonces se manifiestan los oncogenes, y estos oncogenes inducen una replicación celular anómala, se dividen, y aparece el tumor. Más o menos esa es la teoría, ¿ya? Aquí, básicamente, lo que queremos decirles es que hay cambios en el ADN y en el RNA. Entonces aparece la neoplasia maligna, se añaden todo lo que se ha explicado actualmente desde el punto de vista genético, que altera la reparación del DNA. Y tenemos alteraciones propias y alteraciones del ambiente, que son alteraciones epigenéticas, ¿ya? ¿Se ha encontrado esto? Sí. ¿En qué pacientes? En pacientes, por ejemplo, que tienen... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. En pacientes que tienen algunas enfermedades que se han asociado a mayor presencia de cáncer. Por ejemplo, el seroderma pigmentoso, perdón, a cáncer de piel, si es que es sometido a radiación ultravioleta. Hay linfomas, estamos olvidando a nosotros las leucemias, también hay enfermedades conocidas, ¿eh? Que se diagnostican, la ataxia telangiectasia, por ejemplo. Tenemos el síndrome de Werner también, el Fanconi, el Lifromeni. Y hay muchas enfermedades que al final van a demostrarse que tienen glioblastoma. Y todos tienen relación con los oncogenes y la supresión de genes. Y estos son los oncogenes que ya se han encontrado en relación con el glioblastoma. ¿Cuál es? El IDH1, el IDH2. ¿Y qué son esos genes? Son los genes que tienen que ver con la deshidrogenasa isocitrato, la isocitrato deshidrogenasa. Y eso es importante porque eso ha permitido dividir los tumores en 2 tipos, ¿ya? Igual con otros cánceres de ovario, otro glioblastoma, por ejemplo, tiene relación con el PTEN. El PTEN es un gen que se ve mucho en el neuroblastoma, ¿no? Incluso la neurofibromatosis 1 tiene mucha relación con gliomas, ¿ya? Con gliomas. Las células cancerosas tienen propiedades muy particulares, que tienen que conocerlas. Son resistentes a la destrucción inmunológica, resisten a la inflamación y promueven la inflamación en el tumor, o sea, son muy activas.
tienen una capacidad energética que la sacan ¿de dónde? Del ATP, de la glucosa. O sea, son muy amantes, o sea, tienen bastante afinidad por la glicolisis, o sea, el metabolismo anaeróbico, a diferencia de las otras células normales que utilizan el ciclo de Krebs. Tienen inestabilidad genómica, hacen metástasis, tienen gran capacidad de formar vasos, o sea, angiogénesis. Se replican ilimitadamente, o sea, se duplican, crecen, 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 crecen. Digamos, su ritmo de vida es nacer, comer, crecer, morir, dividirse, 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 dividirse. Realmente crecen. Hay masas tumorales que crecen de una manera pues gigantesca. Hemos visto hipernefromas del tamaño de un lavador gigantesco, tumores de ovario gigantescos, cánceres, gliomas de medio hemisferio. O sea, realmente crecen de una manera desproporcionada. Los cambios pues, fundamentalmente son pues en la reparación del ADN, ¿no? Desde el punto de vista más grosero, dividimos a los tumores en primarios y secundarios. ¿Cuáles son primarios? Eso es para que lo usemos nosotros en la práctica diaria. Los primarios son los que nacen del sistema nervioso central, propios del sistema nervioso central. Los secundarios son los que vienen de fuera, lo que llamamos metástasis. ¿Ya? Entonces, se originan en el cerebro y las metástasis vienen de otro lado. Las metástasis más frecuentes a nosotros vienen de mama, vienen de pulmón, de próstata. Entonces, por ahí se ve pues, de dónde viene el tumor. ¿Ya? Ahora, los tumores primarios se categorizan por el tipo de célula. Por ejemplo, el que nace de la meninge viene el meningioma, del oligodendrocito, del oligodendrolioma. De acuerdo al tipo de células, si es del neuroectodermo, del endodermo, del mesodermo. Generalmente ya se sabe que las que son del neuroectodermo básicamente son gliomas, meduloblastomas, son cánceres muy agresivos. También se le llamaban antiguamente epiteliomas, pues son del epitelio, del neuroectodermo, ¿no? Los del mesénquima, o sea, la parte intermedia, ahí están básicamente el meningioma, el hemangioblastoma y el hemangiopericitoma. Son tres tumores que son primos hermanos, muy sangrantes, muy sangrantes. Tienen gran capacidad de hacer, digamos, crecimiento vascular, tienen vasos gruesos y con bastante sangre, sangrantes. Creo que de los tumores que más he visto sangrar es el hemangioblastoma. Recuerdo mucho un caso que nos sangró como 10 kilos y otro que el mismo lo operaron en una clínica y sangró como, 10 litros, 12 litros más o menos sangró. Y se operó en una clínica y en la mañana de la cirugía operó como 25 litros. Pedían desesperadamente sangre y nunca llegó. El paciente falleció en sala, exsanguinado. Son muy sangrantes los del mesénquima. Ahora, los del endodermo, pues básicamente son los adenomas y tenemos una variedad de remanentes. Por ejemplo, los que nacen de la boca de rat, que son los frenofalingiomas, los que nacen de restos ¿cómo se llama este? No me acuerdo ahorita. Del epitelio, remanentes de la paráfisis de quistes coloides. Y hay un tumor muy frecuente que estamos últimamente viéndolo, como más adelante lo voy a recordar, se lo voy a decir, que viene del tubo neural. Del tubo neural tenemos la notocorda. De la notocorda, de restos de la notocorda, hay tumores en la región más anterior y en la región más distal, que son la región sacra y la región, digamos, donde queda las apófisis clinoides posteriores, toda la región basilar, ¿no? Esos tumores son muy agresivos, ¿ya? Hemos tenido algunos casos, los voy a mencionar más adelante. Ahora, los tumores, ¿cómo se gradúan? De acuerdo a la patología, a la histopatología, estos tumores se gradúan grado 1 si tienen solamente, digamos, anaplasia. Y es posible sacar todo el tumor. El tumor de la notocorda se llama cordoma, ¿ya? El cordoma. Hay cordomas que nacen fundamentalmente en la parte alta, en la base del cráneo, ¿no? En toda la apófisis basilar. Y esos cordomas
tiene mucha relación con el nervio óptico, con la hipófisis, con el tronco basilar, o sea, son muy agresivos. Y otros que nacen en la parte inferior, los cordomas sacros, que también son agresivos, pero con la zona inferior. Bueno, entonces recordamos la anaplasia. El tumor anaplásico de grado 1 se puede extirpar totalmente, ¿no? Rara vez invade otros tejidos, pero crece, es muy anaplásico. Recuerden la letra A, anaplásico. El grado 2 ya tiene mitosis y anaplasia. Es un tumor que crece más lentamente. Esos recidivan. Ya tienen un tumor de grado más alto, grado 2. Entonces, esos ya son más agresivos. Esos ya al paciente le pueden dar mal pronóstico. La M de mitosis. Los grado 3 son tumores que tienen, aparte de la anaplasia y la mitosis, la presencia de vasos, bastantes vasos. Y eso hace que se diseminen rápidamente, se diseminan por todo lado. Son altamente metastásicos. Y los grado 4 no solamente tienen anaplasia, mitosis, neovasos, sino también tienen áreas de necrosis por la rapidez con que crecen. Los tumores se diseminan por todo lado. Los grado 4 básicamente son los glioblastomas. Son tumores muy agresivos, casi mortales, ¿no? Entonces, ya que hablamos de metástasis, vemos que las metástasis vienen a través pues, de las venas y se diseminan por todo lado, ¿no? La metástasis más frecuente para nosotros en cerebro son las de pulmón. Si vemos a población masculina y femenina, las dos juntas, pulmón. ¿Ya? Si vemos solamente mama, es en mujeres. ¿Ya? Entonces, la metástasis de cáncer de mama en mujeres es altísima. Y ahí también se ha visto metástasis de colon, de páncreas, etcétera, ¿no? Melanomas. Básicamente, el tumor que va a hacer metástasis tiene bastante componente vascular. Bastante componente vascular. Si nosotros vemos acá, el carcinoma de pulmón, su incidencia es alta, pero actualmente para muchos ya prácticamente se ha nivelado con el carcinoma de mama, casi están igual. ¿Ya? Cuando se comparan todos los tumores y se ve cuál es el más metastásico de todos, es el melanoma. El melanoma es brutal. Conozco pacientes que han tenido una lesión de melanoma en un dedo del pie y ya tenían metástasis a cerebro. Es altamente metastásico el melanoma. ¿Ya? En cuanto a las metástasis cerebrales, tenemos que ver a quiénes vamos a operar y a quiénes no. Entonces hay que ver pues más o menos algunos datos. Por ejemplo, si se considera que el paciente va a tener una supervivencia de más de 3 meses, se le da la oportunidad quirúrgica. Si se ve que está tan deteriorado que ya no hay posibilidades, no. Otra, si es que puede soportar la cirugía, porque las cirugías generalmente son más de 4 horas de cirugía, o su estado neurológico. ¿Cómo se sabe el estado neurológico? Viendo el Karnofsky, el puntaje de Karnofsky. Ustedes me van a decir, ¿y qué cosa es todo el puntaje de Karnofsky? El puntaje de Karnofsky simplemente es el grado de dependencia que tiene una persona. Esto del tumor se aplica para todo. Cuando alguien tiene un Karnofsky bajo, significa que es dependiente. ¿Y qué es dependiente? Que no se lava, que no se limpia sus partes, que le dan de comer, que no camina, que está postrado. Ese tiene un Karnofsky 30 o 40. No se le puede dar una oportunidad quirúrgica. Un 70 es que ya, por lo menos, conserva, se alimenta solo y se limpia y camina. Entonces, Karnofsky lo beneficia para ser susceptible a cirugía. Por otro lado, también, si uno va a plantear cirugía y se va a meter por el tronco encefálico, los ganglios basales, bueno, pues definitivamente nos va mal, ¿no? Ahora, cuando son metástasis pequeñas, también uno puede intentar sacarlas, ¿no? Pero si son mayores a 1 centímetro, Karnofsky bajo, más de 70 años, entonces ya las cosas se ponen color negro para el paciente, ¿ya? Bien difícil, ¿no? El otro tema con las metástasis, estamos hablando de metástasis, es la radiosensibilidad. Hay que saberlo, hay que saber. Por ejemplo, un linfoma es altamente sensible, igual que un germinoma. Usted le saca un germinoma de pineal, le da radioterapia y lo curó. No vuelve a salir. ¿Ya? Los que son poco sensibles, hay que saber, son el melanoma, el cáncer renal, el sarcoma.
Estos son poco sensibles, especialmente melanoma. Pero luego uno le da radioterapia y sabe que no va a hacer nada. No va a hacer nada. Ahora, medianamente sensible se le da radiación, es el cáncer de mama. Se le da cáncer. Acá tienen ustedes imagen de metástasis en fosa posterior con gran edema. Generalmente son lesiones pequeñas con gran edema. O lesiones múltiples. Generalmente. Acá tiene más imágenes de metástasis. Las metástasis son pequeñas con gran edema. Es importante recordar que las metástasis, ojo, las metástasis de mama tienen mucha afinidad por ir a fosa posterior. Mucha afinidad por ir a fosa posterior, a cerebelo, tronco encefálico, cerebelo básicamente, los hemisferios cerebelosos. Por otro lado, el cáncer de pulmón tiene mucha preferencia de ser supratentorial. También hay infratentoriales, ¿no? Pero tengo preferencia, o sea, es porque estadísticamente es así, ¿ya? Entonces vemos acá caso de metástasis. Entonces, hay múltiples, sí, más o menos la mitad son múltiples, ¿ya? La supervivencia es más o menos mediana, 6-8 meses. Básicamente el problema es la masa. La masa. Y la masa, pues, a lo que hemos dado el síndrome de hipertensión endocraniana, que les he pedido encarecidamente, no me lo confundan, hipertensión endocraniana, que el paciente está en peligro, está grave, no lo van a confundir pues, con depresión, angustia, ansiedad, estrés, por favor, no. ¿Ya? La masa es cefalea, náusea, vómitos, edema, papila, ataxia, para que hay pacientes que se olvidan los nombres, se olvidan. Tengo una paciente con un tumor parietal que me consulta ahorita nomás, me ha consultado hace unas horas. ¿Por qué? Porque no se acuerda del nombre de sus hijos. Ya se le ha hecho un atomo y hay una masa parietal izquierda. Entonces ya hay fondo, ¿no? Entonces, cuando tenemos que una resonancia, ¿qué pasa? ¿No? Hay efecto destructivo local. Por eso se explican las convulsiones, la falta de fuerza, me parece, si es en el lado izquierdo, si es en el lado derecho. Cambios sensitivos. Si es frontal, tiene trastornos mentales. Si es en la fosa posterior, hay ataxia. Si es lateral, en la fosa posterior, neurones craneales. Si es en la hipófisis, cambios hormonales. Eso va explicando más o menos, ¿no? En general, se podría decir pues, que si comparamos adultos con niños, los supratentoriales son más frecuentes en adultos y en los niños son más infratentoriales, ¿no? Las metástasis muy frecuentes en adultos, en cambio en niños más son primarios. En adultos más son malignos, en niños más son benignos. Entonces hay ciertas diferencias estadísticas, ¿no? Acá ven ustedes un PAI donde se ven las metástasis, los astrocitomas, para estudiarlo con calma. La cirugía hay que sacar el tumor, sacarlo totalmente, si es posible, todo. Entonces, nosotros vemos que hay síntomas frontales, que son básicamente trastornos oculares, movimientos adversivos, y son cambios mentales. El paciente hace síndrome prefrontal, se vuelve hiperuréxico, come de todo, lisuriento, que no era, ¿no? En fin, reflejos primitivos. Temporales, convulsiones, tienen trastornos, por ejemplo, el lóbulo temporal da trastornos de lo ya visto, lo ya conocido, el déjà vu que se llama, olor a sustancias, digamos, pútridas, tiene crisis temporales. En cambio, el parietal ya tiene problemas con el área cognitiva, ya no reconoce objetos, se olvida las cosas, no reconoce con los dedos al tacto qué cosa tiene entre las manos, ya no escribe, ya no lee, son problemas del área cognitiva. El occipital tiene trastornos visuales y el cerebeloso tiene básicamente ataxia, hipotonía, dismetría y disartria. ¿Y cómo se diagnostica? Con procedimientos radiológicos, básicamente son, en este momento, tomografía, resonancia. Las imágenes, ¿en qué sirven? En diferenciar si el tumor es intra o extraxial, o sea, si es dentro del cerebro, de las cubiertas. Si es de las cubiertas, es extraxial. Si es intraparenquimal, es intraaxial. La imagen también nos permite ver o sospechar la malignidad. Definir si un proceso es primario metastásico también ayuda mucho. Pero también puede ser un pseudotumoral. Hay imágenes pseudotumorales. Por ejemplo, una imagen pseudotumoral por excelencia, no se olviden nunca, es la radionecrosis.
La radionecrosis aparece con edema, todo pseudotumor. Uno lo opera, lo saca y es tejido necrótico. Y uno pues mete la pata. Para evitar eso, se le hace un PET scan. Con el PET scan, donde se le da glucosa marcada, si es un nuevo tumor, capta la glucosa y aparece. Si no es tumor, no capta glucosa, entonces el PET scan es negativo. Y si es negativo, no hay tumor. Entonces ayuda a sacar un pseudotumor. Porque muchas veces hemos tenido esa mala suerte de operar en el año 2017, me parece. 4 o 5 tumores pseudo, era necrosis, era tumor. Y pensamos que era tumor. El ataque es muy útil, como ven ustedes. Se ve imágenes hasta medio centímetro de diámetro. Se puede hacer con y sin contraste. Siempre hay que preguntar cuando uno usa contraste si es alérgico o no al yodo. Tiene mucha relación anatomopatológica, también sirve para utilizar en el postoperatorio inmediato si hemos dejado tumor, se ve. O para encontrar hidrocefalia o resangrado en el área tumoral, ¿no? O para ver los resultados de la radioterapia, también se utiliza. Y la resonancia es más nítida, es de diagnóstico, sirve para ver la masa tumoral. Realmente la resonancia pues, es el top, ¿no? O sea, da unas imágenes recontra nítidas. Pero no es de urgencia, porque es bien difícil encontrar una resonancia de urgencia. Los tumores se estudian. O sea, son básicamente para estudio. Ahora, la resonancia de imágenes extraordinarias en el tronco cerebral, en la fosa posterior, porque hay mucho hueso y el hueso da difracción en la tomografía. El contraste de la resonancia es el gadolínio, no tiene nada que ver con el yodo. O sea, a la gente que es alérgica al yodo se le hace resonancia con gadolínio y no hay problema. El otro problema es que la resonancia no usa radiación, eso tienen que saberlo. No usa radiación la resonancia. La resonancia usa, digamos, la intensidad de un electroimán. O sea, trabaja con imágenes intensas, intensas. ¿Ya? En cambio, la tomografía trabaja con densidades, imágenes hiperdensas, por la cantidad de metal que tiene, o sea, calcio, o sea, hierro, y utiliza pues, radiación, que es lo más malo. A una gestante, por ejemplo, no se le puede hacer tomografía con contraste porque se le llena de radiación, pero sí se le puede hacer resonancia. Entonces, es útil en ese sentido. Actualmente utilizamos bastantes formas de conocer al tumor cerebral maligno cuando uno lo estudia. A través de una radiografía simple, sí, se ve, por ejemplo, si hay hipertensión no craneana, calcificaciones. Se utiliza angioresonancia para ver los vasos. Por ejemplo, cuando tenemos un hemangioblastoma, un meningioma, o un tumor muy vascularizado, se utiliza arteriografía o resonancia, o angioresonancia para ver la cantidad de vasos que hay. También se usa gamografía para ver si hay una lesión que capta. Eso se ve mucho cuando uno tiene mieloma, cuando uno tiene metástasis de próstata, por ejemplo, en hueso, y capta la gamografía. El electro se usa muy poco, realmente ya está pasando de moda. ¿El tumor es difícil de diagnosticar? Sí. Hace poco hemos tenido un tumor que le han hecho 4 biopsias. 4 biopsias, las 4 biopsias negativas. Y al final lo que tenía era una vértebra, la L2, tomada totalmente. Nos pareció un plasmocitoma. Se operó porque ya estaba haciendo paraplegia. El tumor estaba comprimiendo la zona terminal de la médula. Y salió el tumor, diagnóstico plasmocitoma. O sea, no es tan fácil. 4 biopsias, lo estudió oncología, me dijeron, todo el mundo metió su pico. Al final tuvimos que hacer una cirugía y ahí salió la verdad del tumor. Era un plasmocitoma. Se dan cuenta que es difícil, no es tan fácil. Hay complicaciones con hematoma subdural, con infecciones. Con el hematoma subdural, por ejemplo, es frecuente equivocarse. Igual con infecciones como el virus, por ejemplo. Hay el virus famoso del herpes. El herpes nos simula una imagen igualita a un glioma. Y al final viene el patólogo y dice que es un herpes. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, la resonancia ha permitido un avance espectacular en cuanto al diagnóstico. Es la cantidad de aminoácidos que existen en determinadas masas. Y eso lo dosa la resonancia. Entonces, la resonancia, por ejemplo, analiza una masa y ve qué cantidad tiene de colina. Si es alta la colina, lo más probable es que ese sea un glioma. Si es alto el N-acetil aspartato, lo más probable es que esa masa sea inflamatoria.
Y si hay harto lactato, es un quiste con hidrocefalia o líquido cefalorraquídeo, ¿no? O sea, ya nos ayuda. Este cajoncito se llama Boxel y se analiza. Este cajón se llama Boxel, de chica. Y se analiza y se ve qué cantidad tiene de colina. Por ejemplo, acá se le hace espectroscopía, tiene colina alta. Eso es un tumor. Probablemente glioma, ¿no? Glioma. Aquí estoy enseñándoles lo que les hablé de la PET scan y la necrosis, ¿no? La recurrencia por necrosis. Ya se usa, lo usamos en el Revalidati bastante. Bien, ahora vamos a hablar de otro problema que son los meningiomas. Los meningiomas son tumores benignos. Como ven ustedes, tienen dependencia de la dura madre. Esto que ven ustedes acá es de donde nació, eso se llama cola dural. Cola dural se ve en la resonancia. Es muy vascularizado, miren ustedes la cantidad de vasos que tiene. El meningioma, aquí ven ustedes con su cola dural, con su cola dural, la cola dural. Entonces siempre hay que buscarlo, porque tiene su cola. Este tejido es enfermo. Si uno lo deja, de ahí crece. Hay que sacarlo. Si dejas eso, sangra, vuelve a crecer. La incidencia es baja, más o menos 6 por 100.000, baja, ¿no? Pero se ve. Es frecuente el meningioma, pero la incidencia es baja, pero es frecuente buscarlo, encontrarlo, ¿no? La gran mayoría son más o menos benignos, ¿no? La gran mayoría, pero hay una cantidad que son atípicos, hasta un 8%, y unos malignos. O sea, el 90%, digamos, son totalmente benignos. Un 8% son atípicos y un 2% son muy malignos. Muy malignos. ¿Ya? Muy malignos. Que crecen y crecen y crecen y crecen. ¿Ya? Entonces son distintos tipos de tumores. Los más frecuentes, ¿no? Meningotelial, fibroso, mixto, samomatoso, pues es durísimo, como piedra. Angiomatoso con mucho vaso, microquístico, secreto. Acá vienen los problemas. Los grados 2 son cordoides, células claras, atípicos. Y más abajo el rhabdoide es bien maligno. Y el anaplásico ya son malignos. Son los que hemos tenido nosotros, ¿no? Hay origen genético del meningioma. Los meningiomas generalmente se distribuyen más en las damas a partir de los, ¿qué les digo? Pues 50 años hasta los 70. Son muy frecuentes los meningiomas. Los meningiomas destruyen el hueso, básicamente destruyen el hueso. Por ejemplo, este caso es de una mujer que convulsiona. Ven ustedes, es una masa con edema, hipodensa, porque esta es tomografía, hipodensa, pegada a la meninge, pegada al hueso, ¿no? Si le ponemos contraste, por la cantidad de vasos que tiene, se pinta. Esos vasos tienen hemoglobina, la hemoglobina tiene fierro y se pinta. Entonces, es una masa tipo meningiomatosa, redonda, con edema, y el refuerzo de la dura madre, ¿no? Se refuerza ahí. Entonces, nos ayuda a sospechar en el meningioma. Hay meningiomas de la hoz, en todo sitio hay meningiomas, por todo lado, de la convexidad, de la base de cráneo, el surco olfatorio, etcétera, etcétera. Más o menos en la población general es 0.9%, ¿no? A medida que aumenta la edad, pues aumenta también los meningiomas. Esta imagen es típica cuando uno hace resonancia. Si es una imagen ovoidea, totalmente como la que toma figura como uno, que está acá, o sea, totalmente redonda, es posiblemente muy benigno. Cuando tiene este tipo, ¿no? Lobulado, quizá no, ya tiene algo de malignidad, pero cuando tiene esta forma de hongo, sí es maligno. Este es bien, bien bravo. Y hemos tenido casos así. Nos orienta mucho. El edema peritumoral de un meningioma es bastante prolongado. Después de operar, incluso el edema, hay que tener mucha paciencia. Estos edemas de la convexidad, como ven ustedes, tienen un gran problema. Aplastan al tronco cefálico, hacen una hernia descendente, aplastan al tronco hacia abajo. Entonces son graves, son delicados. He habido 2 casos de esos que se han enclavado y han traído problemas médico-legales a los colegas. Tienen meningiomas de ese tipo, que ven ustedes, aplastan hacia abajo, son meningiomas de la hoz que bajan hacia abajo. Acá tienen distintos tipos de meningiomas. Este es un meningioma de la silla turca que simula un tumor de hipófisis. Es bien frecuente encontrar eso. Entonces, acá tienen meningiomas de ese tamaño. Una vez que se operan, se hace la craniotomía, se extirpa el tumor, se saca el meningioma, sale todo, se corta la dura enferma.
se saca la dura madre enferma. Como ustedes ven acá, esta dura madre está enferma, ven ustedes acá. El tejido sano, el meningioma, esta dura madre está enferma, eso se corta. Entonces se pone reemplazo de dura madre. Acá ven ustedes todo el meningioma, este es el meningioma. Se han coagulado los vasos, por eso no sangran. Ahí sale el tumor, deja un lecho, se hace la hemostasia. Y acá se pone un reemplazo de dura madre artificial. Dura madre. ¿Para qué? Para que no vuelva a crecer el meningioma. Este es el reemplazo de dura sintética. El cierre tiene que ser totalmente hermético, ¿no? Watertight, como se dice, o sea, prueba de fuga de agua. Y bien, una vez que se hace cirugía, se queda el meningioma limpio, ya no queda nada. El meningioma es una de las cirugías que dan mayor satisfacción. Una alta recurrencia, pero eso se debe a que no se ha sacado todo, a que se le ha hecho biopsia, o que tenía muchos vasos comprometidos, entonces estaba bien difícil sacarlo. Por eso recidiva. Pero el meningioma es el tipo de tumor que el cirujano, el neurocirujano, tiene que extirparlo totalmente. Hacer lo que se llama resección grosera total, gross total resection, como dice acá. Total. ¿Ya? Bien, esa es la primera parte de la clase. Terminar dentro de 10 minutos. Bélgica, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Tú crees que podrías crear un nuevo Meet para hacer la próxima parte, una media